Doctor Lucero, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Muy buenas noches, Lucy, y a toda la audiencia. Bueno, Sí, cuéntenos qué ocurrió esta mañana. Efectivamente, tal como lo adelantás, en el día de hoy, con la agrupación Padres y Madres en Defensa de la Educación Neuquén, nos hicimos presentes. ¿Cuál fue el motivo? El último día, el 29 de junio de este año, las autoridades del Consejo dictaron una resolución por la cual se dispone el regreso a la actividad educativa presencial. Es una resolución en donde se desarrollan los argumentos, los fundamentos por los cuales se habilita la actividad de manera planificada, progresiva, cuidada, gradual y por zonas. También se aclara en esa resolución que el 92% del personal docente y no docente se encuentra vacunado, hacen alusión al interés superior del niño y a otra serie de consideraciones, pero lo que a nosotros nos encuentra como el punto más destacable es que la norma es de cumplimiento obligatorio. Y este es el punto. En líneas generales, Padres y Madres coincide con el gobierno de la provincia de Neuquén en que era necesario dar este primer paso, que es el dictado de una norma legal, con fundamentos, habiendo sido previamente diseñada, consensuada, consultada con las autoridades del Ministerio de Salud, con el jefe de gabinete de gobierno. Este es un primer paso importantísimo, dictar la norma ordenando la presencialidad. El problema que nosotros estamos advirtiendo es que está faltando un segundo paso, sin el cual esta norma no tiene sentido. Y es que el gobierno de la provincia de Neuquén vaya previendo las medidas para el caso del incumplimiento de esta norma. En las últimas horas, Padres y Madres también han informado a Educación sobre el anoticiamiento que nos hacen llegar casi 3.000 padres y madres, que son los que reportan a la organización desde toda la provincia. Y realmente es lamentable el bajísimo porcentaje de establecimientos educativos que han acatado esta resolución. Entonces, esto nos lleva a que en el día de hoy le pidamos al gobernador Omar Gutiérrez que dé el segundo paso e instruya a las autoridades pertinentes para que esta norma sea cumplida y para que se inicien las acciones administrativas y judiciales en caso de su incumplimiento. Por ejemplo, si nosotros advertimos que en tal establecimiento educativo no se está cumpliendo con esta resolución, Padres y Madres informa al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es, una vez verificado esto, iniciar una instrucción sumarial contra el director del establecimiento. Estas son medidas administrativas que se tienen que llevar adelante y las autoridades de educación están obligadas a llevarlas adelante. Y es más, tengamos en cuenta que los directivos de los establecimientos educativos son funcionarios públicos, con lo cual esto habilitaría a que el gobierno corra vista al Ministerio Público Fiscal para que le inicie causas penales a los responsables de la educación pública que no estén cumpliendo los deberes propios de su cargo. Bien. Doctor, nos acaba de llegar una nota, la respuesta que ATEN le hace
al gobierno de la provincia, al Consejo de Educación, respecto a esta norma legal que todos conocemos y a la que ustedes hacen referencia para hacer esta notificación. Es muy larga, yo de una rápida lectura le voy a sintetizar algunos puntos. Bueno, hacen un repaso de todas las normas relacionadas con las cuestiones sanitarias, advierten que presentaron una nota a la Subsecretaría de Trabajo que es absolutamente legal porque dicen ser una organización sindical con personería gremial y que están realizando un resguardo de la salud de los trabajadores. El tercer punto dice: la decisión de suspender o reanudar el dictado de clases está en cabeza de las autoridades educativas y sanitarias, siempre y cuando se tomen en el marco de los parámetros epidemiológicos vigentes y que tienen como finalidad proteger nada más y nada menos que la salud pública. Y allí, en el punto siguiente, indican que les parece absurdo pretender desde la actividad virtual convocar a los niños de entre 4 y 9 años a permanecer en sus aulas con la ventilación que exige el protocolo y sin capacidad hospitalaria para atender demanda de afecciones respiratorias propias de la época del año. Ni los adultos permanecemos en lugares abiertos. El protocolo Camino a la Escuela hace una adaptación equivocada de la norma. La ventilación cruzada debe ser permanente o con la mayor regularidad posible. Ya está probado que la acumulación de aerosoles en un espacio cerrado es un ámbito propicio para los contagios. Y luego sigue hablando de otros temas como la vacunación a los docentes y un punto que lo dan por sentado desde Aten, que la mayoría de las familias prefiere no enviar a sus hijos a la escuela porque la presencialidad no es muy segura. Acá hay un punto que yo no sé si ustedes lo han planteado, doctor, que tiene que ver justamente con este tema de la ventilación. Y nos preguntábamos si no es hora también de ir modificando este protocolo que armó Educación, si tenemos en cuenta que las aulas hoy son burbujas, y que, por ejemplo, quien va a un restaurante no se encuentra con las ventanas abiertas, quien va a un supermercado no se encuentra con ninguna ventilación importante, más que las de las cañerías de aire. Entonces, ¿es realmente necesario que las escuelas tengan las ventanas abiertas si ese es el punto que cuestiona Aten para no volver a la presencialidad? Bien. Me voy a permitir, a partir de esta breve información, destacar algo que lo tiene que saber todo el pueblo de la provincia de Neuquén, y Aten es parte del pueblo de la provincia de Neuquén. El pueblo de la provincia de Neuquén, en las urnas, por mayoría, votó a este gobierno, al actual gobierno. Y de acuerdo a la Constitución, es el Estado provincial el que está a cargo de la educación y garantiza la educación en la provincia de Neuquén. Con lo cual, el pueblo de la provincia de Neuquén no eligió un gremio para que maneje y gobierne la educación. Esto tiene que quedar en claro. Los neuquinos no votamos en las urnas para que un gremio nos gobierne la educación. El gobierno y la garantía de la educación en la provincia de Neuquén no es competencia ni monopolio de un gremio, en primer lugar. En segundo lugar, ningún gremio puede arrogarse la representatividad del pueblo, porque esto está previsto como un delito en la Constitución de la provincia de Neuquén. En tercer lugar, llama la atención que el gremio ahora genere críticas a un protocolo, cuando el gremio estuvo sentado al momento en que se discutió el protocolo y nada dijo al respecto. No habrá firmado, en todo caso, el protocolo, pero tuvo la posibilidad de ser oído. Entonces llama la atención que ahora vengan a formular críticas que en su momento no la hicieron. De manera tal que si el problema es reacomodar protocolos, siempre la posibilidad está abierta. Si fuera con el criterio
único criterio de que las ventanas tienen que estar abiertas, no podrían, por ejemplo, llevarse adelante las actividades en la ciudad judicial, porque en esos dos bloques faraónicos que tiene la justicia neuquina, de 3 pisos, no hay ventanas. Y sin embargo, la actividad se realiza con total normalidad, con protocolos. En los cines no hay ventanas, en las confiterías no hay ventanas necesariamente, con lo cual no es un punto neural. Y lo otro que hay que agregar es, ¿por qué si en las escuelas privadas se puede desarrollar la actividad presencial normalmente con protocolos, por qué no se puede realizar en las escuelas públicas? Que lo explique el gremio. Bien. ¿Cómo puede ser posible que haya un universo de niños que tengan la posibilidad de cumplir con toda responsabilidad y cuidados la actividad presencial, que es la privada, y resulta que los niños que van a la escuela pública no? Con lo cual, esto ya no es una cuestión de protocolos, esta es una cuestión de tener que cumplir la ley o no cumplir la ley. Acá no pueden haber grises. Por eso es que nosotros demandamos al gobernador y a la ministra de Educación que acá no pueden haber grises. Acá cumplimos o no cumplimos. Y para eso existen normas, existen derechos y deberes en la reglamentación del personal de empleo público de la provincia de Neuquén que ejerce funciones en educación. Bien. Luego, si el gremio quiere llevar adelante acciones ante la Subsecretaría de Trabajo, eso no tiene nada que ver con lo que estamos planteando nosotros. Claro. A los docentes se los vacuna, a los docentes se les paga para que cumplan con sus obligaciones. Debemos cuidarnos, no paralizarnos en un escenario de pandemia. Tenemos que aprender a convivir con protocolos sanitarios. Lucy, esto no es novedad. Nosotros, desde siempre que vivimos en sociedad, vivimos bajo protocolos. Las normas de tránsito son protocolos. Claro. Y nos acostumbramos a vivir bajo las normas del tránsito vial. Y si no cumplimos con esos protocolos, corremos el riesgo de sufrir un hecho o un accidente de tránsito. Lo mismo sucede acá, tenemos que aprender a convivir con los protocolos sanitarios. Y Bien. si no los cumplimos, de la misma manera vamos a correr el riesgo de sufrir un contagio. Doctor, no es ni más ni menos que esto. Sí, finalmente y brevemente, ¿les recibieron la presentación? ¿Cómo sigue esto? Sí, efectivamente, de hecho que a mí me atendieron de manera personal, autoridades del Ministerio de Educación. Quiero aclarar que Padres y Madres es una agrupación que ha sido fuertemente crítica de el Ministerio de Educación y del Gobierno de Neuquén, pero esta vez tenemos un mismo objetivo. Y ellos ya recibieron nuestra nota. Por eso es que también nosotros, así como pretendemos que se le exijan a los docentes y a los supervisores y a los directivos, nosotros le estamos exigiendo al gobierno que gobierne, al gobernador que haga cumplir la Constitución, que el gobernador no tenga grises. O acá se cumple la Constitución o no se cumple la Constitución. O se cumple la ley o no se cumple la ley. A partir de que salió la norma legal, la resolución, todos los docentes tienen que cumplirla. Y si no se cumple, esto tiene sus consecuencias. Porque en esto es un Estado de Derecho. Porque si no, estamos propiciando desde algunos sectores vivir en un estado caótico. Y eso no es lo que quiere la mayoría de los neuquinos. Bien. Bueno, estaremos muy atentos y expectantes a ver qué decisiones se toman y cómo continúa este tema que realmente preocupa a muchísimas familias. Doctor Lucero... Por eso mismo, sí. Lucy, si me permitís, Sí. vuelvo a reiterarle al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, así como le pone empeño y énfasis a cuestiones como el turismo de invierno, bueno, que por favor dé un segundo paso. Aplaudimos este primer paso que dio el gobierno, pero está faltando un segundo paso, que el gobierno tome medidas ante el incumplimiento de la
para poder entonces honrar al preámbulo de la Constitución de la provincia de Neuquén, en donde se nos encomienda preservar la educación de nuestros niños. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lucero. Seguimos atentamente el tema.